buscando a Jesús, la pobre mujer. Su pasado ha sido tan negro que la multitud no la quiere ver. Está cansada de pecar, hastiada de tanto sufrir, y llega tan triste y callada a los pies de Jesús. Un perfume que era su fortuna echó sobre él sin vacilación, y mezclando con lágrimas puras enjuga sus pies con todo su amor. No importa que la vean llorar, se siente así mucho mejor. Amén, amén. Bendito sea el nombre del Señor. Gloria a Dios. Tremenda adoración. Gloria al Señor. Bendito Dios. Como decía nuestro hermano Tanilao Marino, al Dios que le servimos no es cualquier cosa. Gloria al Señor. Aleluya. Vamos de inmediato, mis hermanos, a buscar en nuestras Biblias. Gloria al Señor, para así darle lugar a la palabra del Señor. En el libro de Marcos, capítulo 2, versos 23 y 24. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Vamos de inmediato, amén, a buscar. Marcos, usted que está en su casita en este momento, busque su Biblia en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 23 y verso 24. Gloria al Señor. La misma se leen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Y dice: aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿nunca leíste lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban, como entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y dio a los que con él estaban? Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria al Señor, gloria a Dios. Amén. Pues en esta maravillosa mañana del Señor, mis hermanos, hemos leído la palabra del Señor. Gloria a Dios. Y vamos a estar predicando bajo el tema: bendito Dios, bendito sea el nombre del Señor. Vamos a estar hablando sobre el tema: cuidado con el espíritu fariseo. Gloria al Señor. Bajo este tema nosotros vamos a estar ministrando la palabra del Señor. Cuidado con el espíritu fariseo. Gloria al Señor. Amén, mis hermanos. Pero para nosotros hablar sobre este tema, primeramente queremos hablar de quiénes eran los fariseos. Los fariseos fueron un movimiento político y religioso que pertenecían al judaísmo. Bendito sea el nombre del Señor. Esta gente eran realmente gente poderosa. Bendito sea el nombre del Señor. Eran gente muy instruida y pertenecían a la clase media. Gloria al Señor. Por tanto, estas personas tenían la peculiaridad de tener gran influencia sobre lo que era la población en aquel entonces. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, mis hermanos. Entonces, eran considerados como el grupo con mayor influencia dentro de su religión, la cual representaban políticamente a los judíos. Eran hombres dedicados realmente a los negocios y a las relaciones sociales entre la población. Por eso tenían gran influencia sobre la población. Bendito sea el nombre del Señor. Estos eran quienes eran los fariseos. Pero cuando hablamos de un fariseo, nosotros podemos interpretar, gloria al Señor, como una persona que es hipócrita y finge una moral y un sentimiento o creencia que realmente no tiene. Gloria al Señor. Una persona que es hipócrita, que finge una moral y un sentimiento o creencia religiosa que realmente no tiene. Gloria al Señor. Mis hermanos, y bendito Dios, una de las características
de los fariseos es que defienden y enseñan su doctrina de forma estricta y consideraban que sus pensamientos eran superior al de los demás. Gloria al Señor. Esta era una de las características de los fariseos. Aparte de que eran gente de mucho conocimiento, gente de influencia, gloria al Señor, en cuanto a lo que era su doctrina. Eran personas que la defendían, gloria al Señor, en forma muy estricta y consideraban siempre que su pensamiento eran superior a los de los demás, gloria al Señor. La palabra del Señor nos dice, mis hermanos, que en una ocasión Jesús le dijo a sus discípulos: guardaos de las levaduras de los fariseos y de los Herodes, gloria al Señor. Pero cuando nosotros hablamos en función a la levadura, la función de la levadura, gloria al Señor, en la fabricación del pan, se torna algo muy interesante. ¿Por qué? Porque la levadura, bueno, pues tú en lo que es la fabricación de los alimentos, del pan específicamente, gloria al Señor, usted le echa una poquita cantidad, pero puede lograr leudar y alterar todo el alimento, en este caso el pan el cual usted está queriendo hacer, gloria al Señor, usted está haciendo. En otra palabra, esto lo fermenta. Pero cuando hablamos de fermentar, es alterar, es incitar, es provocar. Bendito sea el nombre del Señor. Alterar totalmente algo, bendito sea el nombre del Señor. Pero cuando nos referimos al término secular normal en el día a día, nosotros nos estamos refiriendo, gloria al Señor, a incitar, provocar un problema o un trastorno. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es lo que nosotros entendemos, gloria al Señor, con el término, gloria al Señor, levadura y lo que es fermentar. Bendito sea el nombre del Señor. Sin embargo, mis hermanos, gloria al Señor, hay algo muy importante que nosotros queremos saber en cuanto a esto. Cuando nosotros actuamos con espíritu de fariseo, lo único que nosotros podemos lograr entre nuestros hermanos es provocar problemas, gloria al Señor. A menudo, mis hermanos, las intenciones, gloria al Señor, las intenciones aparentemente parecen ser buenas, pero en el fondo muchas veces, o la mayoría de veces, lo que provocan es un tremendo malestar entre las personas. ¿Por qué? Bueno, porque yo entiendo, gloria al Señor, que la verdad absoluta la tengo yo. Que todo lo que el conocimiento que yo tengo es mi verdad, gloria al Señor. Y nadie tiene razón en cuanto a lo que yo entiendo. Bendito sea el nombre del Señor. Amén, gloria a Dios. Gloria al Señor. Es realmente cuando vemos nosotros esta definición de creer tener un alto nivel de pensamiento por encima de los demás, al poder tener una posición. Cuando nosotros vemos el modelo de Jesucristo, es todo lo contrario realmente a lo que este grupo religioso, los fariseos, de hecho que lo encontramos muy a menudo haciéndole frente a Jesús, a la enseñanza y a los discípulos, el decir que el creer que su pensamiento o su idea está por encima de los demás, realmente pone a los, valga la redundancia, a los demás en una posición baja, o sea que no estima realmente el pensamiento o las ideas de los demás como las de ellos. Y de hecho realmente esta actividad, este pensamiento, gloria a Dios, realmente nace de un egocentrismo. Así es. Realmente que no procede de el verdadero cristianismo. O sea, Jesús por eso nos instruye, Jesús por eso nos enseña realmente cuál es realmente o cómo debemos nosotros
como ciudadanos del reino del cielo, debemos nosotros realmente manifestarnos, cómo debemos actuar, cómo debemos caminar, cómo debemos de pensar. Jesús nos enseña a nosotros que delante de Dios todos nosotros somos iguales. O sea que el hecho de yo tener aún, puede ser de que tenga mayor conocimiento que tú, teológico, intelectual, cualquier el conocimiento que posea, no me eleva, no me lleva delante más grande que otras personas semejantes a mí. Delante de Dios nosotros somos iguales. Delante del Señor, el Señor nos creó con la misma dignidad, con la capacidad, con los valores, con los principios que el Señor nos creó a nosotros. Cuando actuamos de esta manera, estamos realmente quitando lo que es la dignidad del ser humano. Y Cristo fue con estos cortantes realmente. Gloria a Dios. El modelo de Jesús, la enseñanza de Jesús, realmente es totalmente opuesta a lo que este grupo religioso pues enseñaba. De hecho, vamos a ver en el desarrollo del mensaje cómo Jesús realmente pues con sus enseñanzas, con su práctica, irritaba muchas veces a estos grupos. Pastor, el problema, pastor, mayormente de las personas, cuidado con el espíritu de fariseo, bendito sea el nombre del Señor. A nosotros no nos luce esto, mis hermanos, gloria al Señor. El mayor problema de este tipo de personas, con este tipo de actitud, gloria al Señor, es que ellos entienden, gloria al Señor, ellos son más estrictos que todo el mundo y consideran que su pensamiento, que ellos tienen la verdad absoluta. O sea, que todo el mundo, todo el que está en su entorno, bendito sea el nombre del Señor, están totalmente equivocados, que solamente ellos están en lo correcto. Por eso es que esta gente en aquellos tiempos vivían siempre, gloria al Señor, cuestionando a Jesús, porque óyeme, esto es terrible, esto es un peligro en estos tiempos, gloria al Señor. Así como lo que era para aquellos tiempos, es un peligro. ¿Por qué? Porque cuando la gente, gloria al Señor, tiene este espíritu, gloria al Señor, oye mi hermano, se le mete un espíritu de ego también, donde ellos se creen autónomos, ellos se creen mejor que todo el mundo, gloria al Señor, y se le mete un orgullo, bendito sea el nombre del Señor, un orgullo religioso, que ellos no caben dentro de lo que ellos entienden, que no tienen su misma forma de pensar, y esto es totalmente condenable por la palabra. Cuidado con el espíritu de fariseo, gloria al Señor. Y si tú te das cuenta, gloria al Señor, si usted se da cuenta, por lo regular, las personas que tienen este espíritu son personas contenciosos. Son personas que les gusta contender. Son personas que les gusta vivir condenando a sus hermanos. Esto es totalmente antibíblico. Claro, porque su ego, gloria al Señor, ese espíritu que ellos tienen dentro les permite entender que son mejores que todo el mundo, gloria al Señor, y lo que hace que maltratan, que se encuentran en conflicto, porque ellos entienden que no encajan con sus hermanos, porque son los únicos que están bien. Entonces yo me pregunto, gloria al Señor, ¿dónde está el amor que dice la palabra? ¿Dónde está la forma de sobrellevarnos los unos para con los otros? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está la tolerancia que nosotros debemos tener con nuestros hermanos? Gloria a Dios. Son más las cosas que nos unen que las que nos desunen. ¡Cuánta poca tolerancia tenemos con nuestros hermanos! Óyeme, es que si Jesucristo dio su sangre por ti, por cada uno de nosotros, si yo entiendo que mi hermano anda mal, que mi hermano anda equivocado, mi deber como hombre, como mujer de Dios, es orar, es sobrellevar, es amar, porque por encima de mí, por encima de mi criterio, está el amor de Dios a favor de mi hermano. Pero hay personas, gloria al Señor, que se convierten en jueces, gloria al Señor,
que creen que ellos son los únicos, que son los mejores. Todo el mundo está equivocado. La gente con espíritu de fariseo entiende que todo el mundo está equivocado. Todo el mundo anda mal. Los únicos que andan bien son ellos y pecan delante de Dios porque acusan a sus hermanos. Gloria a Dios. Y eso es totalmente fuera de la palabra del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. La Biblia es clara cuando Dios nos manda, cuando Jesús nos manda a sobrellevarnos, gloria al Señor, los unos para con nosotros. Por eso usted ve las iglesias hoy en día, no importa la iglesia que sea, por eso usted ve, mis hermanos, gloria al Señor, que las personas, los hermanos se viven matando, gloria al Señor. Son diferentes nombres de iglesia, gloria al Señor, muchas veces, pero se viven matando, se viven comiendo unos con otros, gloria al Señor, porque tienen este espíritu, gloria al Señor. Se creen que son únicos. Aquí el único y el bueno es Dios. El único que derramó su sangre en la cruz del Calvario por el pueblo, por la humanidad, se llama Cristo. Yo no puedo convertirme en juez. Es que yo no puedo quitarle el papel al diablo, que es acusar. Pero cuántas personas hoy en día, bendito sea el nombre del Señor, están quitándole la función al diablo, condenando, enjuiciando a sus hermanos. No, esto es totalmente incorrecto. Dios cuestiona y condena esto. Yo debo amar a mi hermano, yo debo orar por mi hermano, yo tengo que tener cuidado con este espíritu. Porque esto le va a dar lugar a un espíritu de orgullo religioso. Hay gente que se mofan como el pavo porque ellos creen que son los únicos, son los que tienen la verdad. Mentira del diablo. La verdad de Dios está en la palabra, está en la palabra del Señor, con el Señor, pero no una palabra que yo la ministre subjetivamente, conforme a lo que yo quiero y conforme a lo que yo entiendo. Por eso debemos acudir al Espíritu Santo para que nos dé la revelación y nos permita ir más profundo, nos permita ir más allá de lo que significa la palabra. Porque la estamos malinterpretando, pastor. Lo que pasa es que los fariseos estaban viendo que la gente se le estaba yendo del lado y estaban siguiendo a Jesús. Y sabe que este espíritu enseña que la verdad absoluta la tienen ellos. O sea, y eso es peligroso. Fíjese bien, yo nunca enseño aquí ni en ninguna parte que usted tiene que correr para mi iglesia, que mi iglesia es la única que predica la verdad, que nosotros somos los únicos santos. Mire, quédese en su iglesia. La verdad está en la palabra de Dios, en la palabra de Dios. Yo no mando a salir a nadie de su iglesia. Gloria al Señor. ¿Usted sabe por qué? Porque esto es un espíritu que hace que usted salga de su iglesia en rebeldía. En rebeldía. Que usted se vaya, abandone su líder, abandone su pastor. Esto es lo que busca este espíritu, no es otra cosa. O sea, fíjate bien que realmente ellos empezaron a ver que la gente empezaron a seguir a Cristo, empezaron a seguir al Señor. Y como empezaron a seguir al Señor, entonces ese espíritu que de superioridad, ese egocentrismo empezó a manifestarse de un extremo que empezaron a atacar a Jesús. No. La verdad de Cristo no es subjetiva a mí. O sea, no es algo subjetivo que es lo que yo diga, que es lo que yo a lo que yo no gloria al Señor. Privada la palabra. La palabra no tiene interpretación privada. Nosotros tenemos que ir al texto, gloria al Señor, y explicar y decir de manera bajo realmente un exégesis bíblico, predicar, exponer la verdad de Dios. Pero yo no le estoy diciendo aquí que coja para mi iglesia, porque mi iglesia es la única que tiene la verdad. Eso no es así. Y cuando usted ve a una persona enseñando de esta manera, que los únicos que tienen la verdad son ellos, que la única iglesia que se mueve el poder de Dios es en ellos, que los únicos que hay milagros son ellos, que los únicos que liberan son ellos, usted tenga cuidado con
eso, porque la verdad no es subjetiva, la verdad de Dios no es subjetiva, no es lo que yo crea, no es lo que yo piense. Yo puedo estar en un momento hasta Así equivocarme, y me he equivocado en muchas maneras, en muchas ocasiones como ser humano. Gloria el que a no se Dios. equivoca es Cristo. Así es, ni la palabra. Mi responsabilidad es llevar a la gente a Cristo. Amén, Gloria al Señor. Ni siquiera es llevarla donde mí. Gloria al Señor. Yo tengo un llamado. Nosotros tenemos un llamado de llevar la gente a Cristo. Gloria al Señor. Llevar la gente a Cristo. No al líder, no al pastor. Gloria al Señor. Porque los pastores lo que somos administradores de la gracia de Dios. Que Dios le ha placido escogernos en su misericordia, en su soberanía. Escogernos para administrar ¿qué? La gracia de Dios. Es la gracia de Dios. Es lo que Dios ha puesto en ti. Amén. Y Dios va a demandar eso que ha puesto en mí, que ha puesto en ti. Gracia. No que somos dueños de la grey, no que somos dueños de la gente. Gloria al Señor. Como este espíritu de fariseo realmente quiere adueñarse, empoderarse y ejercer realmente un dominio sobre las personas. No, la verdad de Cristo. Cuando usted expone la verdad de Dios, cuando usted predica la verdad de Dios, cuando usted enseña la verdad de Dios, la gente entonces va a tener un fundamento en Cristo. Gloria al Señor. Y no va a andar con temor, no va a andar con miedo, que si se junta con fulano, que si saluda a otro hermano, se va a contagiar, se va a contaminar. Si ve a otro hermano de otra congregación, le dice a Dios, porque no Dios te bendiga, Espíritu no, a superior, Dios, ¿cómo te va? Gloria al Señor, porque ni siquiera lo consideran muchas veces cristianos, porque no piensas como Él, no viste como Él, no cantas como Él. Wow. Terrible, terrible, gloria a Dios. Esto es terrible, gloria al Señor. Y hay que predicarlo, porque estamos cerrados, estamos totalmente cerrados, gloria al Señor. Estamos cerrados y Cristo está a la puerta. Óyeme, yo a veces digo yo, gloria a Dios. Óyeme, pero si ahí solamente que está la verdad, pues yo voy a agarrar la congregación y la voy a llevar para allá. Así es. Porque si solamente Dios te usa a ti sanando, vamos a agarrar todos los enfermos y los vamos a llevar para allá. O sea, yo he visto gente enseñando esto. Los únicos que sacan demonios son ellos. Vamos a llevar todos los endemoniados para allá, a ellos. Y todos los cogen, todos los hijos para que ellos los sanen. Porque solamente y te enseñan eso desde un altar. Te enseñan eso, que aquí es el único lugar donde se sienta el poder de Dios, se manifiesta el poder de Dios. No, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 en su nombre, en el nombre de Cristo, aleluya, ahí está el Señor. Y ahí Dios va a obrar, Dios te va a usar a ti. Aleluya. Gloria al Señor. Dios ha depositado una gracia sobre ti, aleluya, y te va a usar de una manera extraordinaria. No me va a usar solamente a mí, ni a mi esposa, no, te va a usar a ti también. Entonces lo único que tú tienes que hacer es enseñar la verdad de Dios, la palabra de Dios, y llevar la gente a Cristo. Amén, gloria al Señor. Llevar la gente a Cristo. Gloria a Dios. Amén, mi hermano, esto está tremendo. La palabra del Señor, mis hermanos, habla en el libro de Marcos, capítulo 2, versos 23 y 24. Hemos leído en esta mañana, gloria al Señor. Una de las actitudes o características o una cosa que identifica mucho a la gente con espíritu de fariseo es que son expertos vigilándote. Son expertos vigilándote. Óyeme, ellos se desenfocan muchas veces de lo de ellos para enfocarse a vigilarte a ti. Bueno, pero es que la Biblia a mí me dice que en una ocasión Jesús andaba con los discípulos. Los discípulos, gloria al Señor, tenían hambre y comenzaron a arrancar trigo para ellos alimentarse porque tenían hambre, gloria al Señor. Pero dice la palabra, gloria al Señor, que los fariseos, lo mínimo que tenían que estar era escondidos en un escenario, gloria al Señor. ¿Y saben qué? Con la única intención de enfrentar a Jesús, porque sus discípulos estaban violando el sábado, gloria al Señor. Es increíble nosotros ver, gloria al Señor, cómo Jesús andaba predicando el evangelio de su Padre, cómo estaba haciendo grandes milagros, grandes hazañas, gloria al Señor.
Pero a pesar de que Jesús andaba haciendo todo esto, los fariseos siempre estaban en acecho para poder aprender, para no aprender, sino para acusar al maestro. Siempre estaban a la expectativa de lo que Jesús hacía. Ellos podían ver todo lo que Jesús hiciera, pero ellos sencillamente no veían los milagros. Ellos no se enfocaban en lo que el maestro hacía. Ellos no se enfocaban, gloria al Señor, en que él andaba predicando el evangelio de su Padre. Ellos lo que se enfocaban era buscar la más mínima sencillez falta que ellos entendían que era falta para comenzar a acusar al maestro. No para aprender del maestro, sino para acusarlo. La gente con espíritu de fariseo entiende que no tienen que copiar de nadie, que no tienen que aprender de nadie, porque ellos lo tienen todo. Son maestros, son rabinos. Son maestros, son rabinos, son miembros, gloria a Dios, son todo. Esto es, ay, santo, gloria al Señor. Son rabinos y uy, esto es terrible. Nicodemo no sabía que era nacer de nuevo. No. Y era un maestro. Y era un rabino. Y eso es profundo. Eso es muy profundo. Gloria al Señor. Nicodemo era maestro y no sabía lo que significa nacer de nuevo. Así hay muchos hoy en día, gloria al Señor, que se creen absolutos, se creen maestros, se creen que no tienen necesidad de aprender de otro. Pero la esencia la olvidaron y no la conocen. Porque el que tiene a Cristo, el que conoce la verdad de Dios, lo que está en esta palabra, en la biblioteca más completa mundialmente, gloria al Señor, no se anda manejando de esta manera. Por eso tantos errores hoy en día, gloria al Señor. Y no me refiero específicamente a una iglesia, gloria al Señor. Son muchas las iglesias, pastor, que están teniendo este problema. Bendito sea el nombre del Señor. Mucha gente, tú lo ves que viven acechándote porque como son únicos. Y óyeme, lo más sencillo, ellos no se enfocan en lo que tú tienes de Dios. Ellos se enfocan, se van a la ligereza. Y lógico, si tú no actúas como ellos, tú no eres del paquete. Te rechazan. Mentira del diablo. Esto es totalmente diabólico, gloria al Señor. La palabra del Señor es clara. Sobrellevaos los unos para con los otros. La persona con espíritu de fariseo, lo menos que tiene es amor y tolerancia para su hermano. Yo debo amar a mis hermanos, no importa que no predique como yo, no importa que no hable como yo, no importa que no se vista como yo, no importa que no sea de mi iglesia. Ese es mi hermano y por ese derramó Cristo su sangre. Y no estamos hablando de pecado, no estamos hablando de apoyar pecado. No estamos hablando de eso. Porque eso es muy diferente. El pecado es pecado. El pecado realmente es errar. El pecado, Dios aborrece realmente el pecado, pero ama al pecador. Ama el pecado. Jesús amaba a los fariseos. Claro, le mostró su amor. Por eso cuando le bajaba línea duro. Por amor. Jesús, de hecho, voy a decir algo. Jesús nunca trató mal a un pecador. Jamás. De hecho, Jesús, la palabra más fuerte gloria a Dios, que expresó contra estos grupos religiosos. Así es. Sin embargo, a los pecadores lo trató como debía de tratarlos, con amor. Con respeto, amor. Claro que sí, le predicó. Nunca consintió el pecado. De hecho, cuando le trajeron la mujer que le encontraron en el acto de adulterio, la ley, claro, decía lo que había que hacer. Pero Jesús no está aquí tratando este pecado ni con liviandad, ni con paños tibios, nada de eso. Lo que habían olvidado estos hombres, estos grupos religiosos, era el amor de Dios. El amor de Dios. La misericordia la habían olvidado realmente. Así es. Y estaban actuando de una manera donde ellos eran jueces, donde ellos no fallaban según ellos, pero todo el mundo
que no actuaba ni estaba al nivel de ellos, ya estaba mal delante de Dios. Así es. Gloria al Señor. Debemos entender, mis hermanos, gloria al Señor. Debemos entender que nosotros nos convertimos en fariseos cuando siempre miramos a nuestro hermano con el ojo crítico para vivir criticando, cuestionando sus acciones porque no van conforme a la nuestra. Óyeme, nos convertimos en fariseos, gloria al Señor. Cuando una persona tiene espíritu fariseo, gloria al Señor, nunca es suficientemente bueno lo que su hermano hace. Es lo que acabamos de decir. ¿Por qué? Porque la verdad absoluta la tienen ellos. Bendito sea el nombre del Señor. Esto es peligroso, mis hermanos. Gloria a Dios. Tenemos que tener cuidado. Otra actitud de las personas, bendito sea el nombre del Señor, que tienen espíritu de fariseo. Óyeme, el fariseo siempre dice: gracias, Señor, porque no soy como ese. Ay, gracias, Señor, porque yo no soy como ese. Es totalmente hipócrita. La gente con espíritu de fariseo es totalmente hipócrita. Tiene doble moral. Pero es que en Lucas dice, en Lucas capítulo 18, verso 11 dice que bendito sea el nombre de Dios. Hay dos hombres, gloria al Señor, que van a orar, gloria al Señor. Un fariseo y un publicano. El fariseo pensaba, gloria al Señor, oye bien, cómo actúa la gente con este espíritu. Pensaba que la oración adecuada de él implicaría que todas sus acciones eran correctas y que todo lo que él hacía era correcto. Por eso en una ocasión, ¿cómo fue que dijo, pastor? ¿Cómo dijo él? Cuando, bueno, yo doy gracias a Dios que no soy como este. Yo no soy como este. De forma despectiva, la gente con espíritu de fariseo pone a sus hermanos de forma despectiva. Lo menosprecia. Lo ven por encima del hombro. ¿Quién te cree para ver tu hermano por debajo de ti? Ay, santo, gloria al Señor. Pero lo terrible del fariseo gloria a Dios. Jesús no lo ve así. ¿Por qué tú lo ves así? Gloria a Dios. Estamos terminando ya. Oimán está haciendo allí señas. Pero mira, déjame decirte algo. Realmente lo terrible del fariseo, mira aquí que aparece la palabra hipocresía. Jesús nunca se la dijo a un pecador. Sin embargo, se la dijo a un fariseo. Se lo dijo a los fariseos. ¿Tú sabes por qué? Porque esa palabra fariseo es o sea, hipócrita, perdón, es la palabra actor. Es una persona que una careta, o sea, una persona que usa una careta o hace un guión. Así o actúa, una persona que actúa. O sea, que realmente lo que tú estás mirando ahí bendito no es esa persona, es otra persona. Otra persona. Entonces, gloria a Dios. Eso es lo fuerte, porque lo que él sale a lucir, lo que tú ves afuera, eso no es a esa persona. Realmente tú no las conoces, pero Dios sí sabe quién es esa persona. Así es. Sabe quién es esa persona en su casa, en su hogar, en la calle. Delante de los demás tiene una apariencia, está actuando realmente, está actuando, no es ella, está actuando. Un actor. Es un actor. Que esto era lo que se usaba realmente en el teatro romano. Gloria a Dios. Le decían hipócrita a los actores porque tenían que ponerse, gloria a Dios, una máscara, cubrirse para actuar, hacer una obra en el teatro. Así es. Y los fariseos los que estaban eran hipócritas porque ellos eran los que estaban actuando. Actuando, para que lo vieran. Bendito Dios. El espíritu fariseo, oiga bien, piensa siempre que la falta de los demás son peores que la de ellos. Eso es fuerte. Que la falta de los demás son peores que la de ellos, pero ellos lo hacen con tal de ocultar lo que ellos verdaderamente son. Yo creo que nosotros vamos a tener que seguir con esto. Ellos siempre viven mirando la falta de los demás, los errores que los demás cometen. Oye, lo ponen enorme. Eso es lo último, se escandalizan. Y se escandalizan tanto que desacreditan a sus hermanos que cometen los errores. Pero en el fondo, ¿cuáles son los que ellos están cometiendo en los ocultos?
detrás de la cortina, cuáles son los errores que tú estás cometiendo, gloria al Señor. Porque ellos hacen esto, pero es para justificar lo que ellos son verdaderamente. Los fariseos tienen doble moral. Por eso Jesús en una ocasión dijo en Mateo capítulo 23, verso 3, que le dijo a la gente, sométanse, oigan lo que ellos hacen, en otras palabras, pero no lo sigan. Porque una cosa es lo que ellos dicen y otra cosa es lo que ellos hacen. Por lo regular, el espíritu fariseísta o fariseo nunca hace lo que dice, porque lo que quiere es actuar, lo que quiere es vender, es impresionar, lo que quiere dar una impresión de persona correcta, de persona única, pero en el fondo no hace nada. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Cuidado. Oye, mi hermano, mi hermana, mi amigo, mi amiga, se aplica en todo. Cuidado con el espíritu de fariseo en estos tiempos, porque puede terminar muy mal. Gloria al Señor. Puede terminar muy mal. Tenemos gente en la audiencia Gloria al que Señor. están pidiendo la oración para que cierre orando ahí. Amén. Queremos saludar a cada uno de los que se han estado conectando. Amén. No tengo que saberlo, pastor. Dios bendiga a cada uno de ustedes. Gloria al Señor. Y la gracia del Señor sea sobre ustedes, pastor. Pues entonces, adelante. Vamos a Gloria orar. al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Señor, te Gloria damos a Dios. gracias, Dios, una vez más por darnos la oportunidad de Aleluya. poder estar en este altar radial y traer tu palabra. Señor, con el Gracias, propósito, Jesús. Dios, que tú, Gloria a Señor, Dios. quiere que se haga. Te presentamos a estos hermanos que han pedido, han solicitado la oración, Señor, en la audiencia. Mira su situación. Te rogamos, Señor, Aleluya. que tú obres de una manera extraordinaria en su Oh, vida. gloria a Dios. Señor, mira los que necesitan un milagro en su salud, en su finanza, los que necesitan nueva fuerza, Señor. Sí, Señor. Hoy en este día, dásela, Señor. Padre, Gloria a Dios. en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén. Dios le bendiga, Dios le guarde. Será pues hasta el próximo sábado. Quien les habla, Ana la Antigua y el pastor. Rubén Durán. Bendiciones, paz. Pies en